hay una influencia hormonal, ¿no? Muy bien. Las hormonas gonadotrópicas, la LH y la FSH igualmente van a influenciar en el aparato reproductor femenino, en este caso específico a nivel del ovario, que es la gónada sexual femenina. ¿No? Igualmente esas hormonas gonadotróficas como es la FSH y la LH han sido, digamos, ordenadas por el hipotálamo hacia la adenohipófisis para que actúen en esa gónada femenina. Ya sabemos que la gónada femenina es el ovario. Este es el ovario, ¿no? Vean ustedes cómo la FSH, la hormona folículo estimulante, actúa en el ovario a nivel de estas estructuras redondas que vamos a ir viendo cómo se llaman, ¿no? Igualmente la LH, ¿no? Vamos a ver cómo están actuando sobre estas otras estructuras, que también son redondas, pero un poco más grandes, ¿no? Entonces, la FSH y la LH, así como en el hombre, también tienen una influencia en el ovario de la mujer, las hormonas gonadotróficas, la FSH y la LH. Podemos ver en el ovario, ¿no? Una parte donde hay unas formaciones redondas que van a ir aumentando de tamaño, miren, de tamaño, ¿no? Esa zona viene a ser la parte de la corteza del ovario y una parte central donde vemos la presencia de vasos sanguíneos. Entonces el ovario tiene una corteza donde se va a dar la ovogénesis, como pueden ver acá, ¿no? Tiene una corteza donde ven ustedes las diferentes formaciones redondas de diferentes tamaños, esa es la ovogénesis, ¿no? Y tiene una parte central o medular que viene a ser su médula, corteza y su médula. La pregunta es, ¿dónde, en qué parte del ovario o en qué zona del ovario se origina la ovogénesis? Ustedes tienen que responder en la corteza ovárica. Vean acá, esta es una imagen histológica de un ovario de niña. Resulta que en la niña igualmente la formación de la ovogénesis, ¿no? Se inicia en etapa intrauterina. Dijimos pues, en la anterior presentación dijimos pues que las células germinales migran del saco vitelino, migran a la gónada, en este caso al ovario en formación, y comienza la fase de proliferación celular. Acá también se da proliferación. Cada una de estas estructuras contienen, acá está el ovocito, ¿no? Muchos ovocitos ovogonias se van a multiplicar, ¿no? Vamos a ver ahí muchas células ovogonias que se van a multiplicar y vamos a ir viendo que en un ovario ya de niña, ya en la vida postnatal, de niña, no de pubertad, sino de niña, vamos a ver que los ovocitos están rodeados por una capa de células, ¿no? Y van a constituir como que su nido, ¿no? Dentro del cual se va a encontrar el ovocito, ¿no? Vemos acá estas estructuras celulares rodeando al ovocito que está acá en el centro, el ovocito 1, está rodeado de células foliculares, ¿no? De células foliculares un tanto planas, ¿no? Vamos a ir viendo cómo se va denominando. Entonces, esta es la característica de un ovario de niño, por la presencia de ovocitos, ¿no? Abundantes, con células planas alrededor de él. Bien, entonces, ¿cuáles son las etapas de la ovogénesis? Igual que en las etapas o fases de la espermatogénesis, consiste en una fase o etapa de proliferación, donde vamos a ver que se va a dar, ya dijimos, empieza en la etapa intrauterina. Recuerden ustedes que las células del saco vitelino migran a la gónada, en este caso al ovario, que está en formación, y van a formar un montón de ovogonias. Miren cuántas ovogonias se van a formar por multiplicación, o sea, por proliferación. Las células que van a proliferar, que van a multiplicarse por mitosis, son las ovogonias. Miren, tantas, digamos, divisiones mitóticas sucesivas que van a formar cerca de 5 millones de ovogonias en ese ovario en formación, en cada uno de ellos. Pero resulta que la gran mayoría de estas ovogonias van a morir, ¿no? Las que sobreviven van a pasar a la siguiente fase que se llama crecimiento. Allí, en la fase de crecimiento, las ovogonias crecen, aumentan su tamaño y se van a transformar en los ovocitos. Ovocitos, ya hablo de ovocitos. Ovocito 1. Y es ahí donde comienza la primera fase de la meiosis, la primera etapa, la primera división meiótica en todo caso.
meiótica, porque recuerden que a partir de la meiosis comienza la reducción de cromosomas, porque las ovogonias que están en la etapa de proliferación, que comienzan en la vida intrauterina, ¿no? Son células diploides, ¿no? Entonces, para que se forme el óvulo, debe haber una reducción de los cromosomas a 23, ¿no? A haploides. Entonces, primero se da la proliferación, seguidamente se da el crecimiento, solamente las que sobreviven, las ovogonias que sobreviven van a crecer y se van a transformar en ovocito 1, ¿no? Es cuando empieza la primera división meiótica, pero resulta que como todavía recién la mujercita o la niña todavía no llega a su madurez sexual, ¿no? Miren, empieza la proliferación, sigue el crecimiento, se forman, desde la vida intrauterina ya se forman los ovocitos 1 y inicia la primera división meiótica, pero resulta que ese ovocito 1 se queda en la primera fase de la división meiótica, específicamente en etapa de profase. Esto es un poquito así como que, digamos, pareciera un trabalengua, pero resulta que, a diferencia de la espermatogénesis, en el caso de la ovogénesis, intrauterinamente que empieza con la proliferación intrauterinamente y también sigue con el crecimiento intrauterinamente, ¿ah? En cambio, en el varón hemos visto que solamente hasta proliferación llega en etapa intrauterina. Ya cuando en el hombre llega a la etapa de pubertad, continúa recién, sigue con la proliferación, pero continúa con el crecimiento, maduración y diferenciación. En el caso de la mujer, la proliferación y el crecimiento comienzan en etapa intrauterina. Solo que, miren, en el caso de la mujer, la división primera, ¿no? Mejor dicho, el crecimiento y la división de meiosis 1 se va a quedar en etapa de profase. Y este ovocito que se ha formado en la primera división, mire, resulta que se va a ir cubierto por unas células planas que se llaman folículo primordial. Hasta ahí la niña, incluso cuando nace, sigue habiendo proliferación, sigue habiendo crecimiento. Pero es cuando llega a la maduración, es decir, a la pubertad, ¿no? De lo que se había quedado en profase 1, de la primera división meiótica, recién continúa y termina la primera división meiótica. Y por eso dice acá, la maduración se caracteriza por la detención que se había quedado en profase 1, ¿no? Digamos, se reinicia nuevamente en la pubertad. Se reinicia la división meiótica con la aparición de la menarquia, es decir, con la menstruación, ¿no? Entonces la primera división meiótica recién va a culminar y va a terminar cuando empieza la ovulación, ya empieza la segunda división meiótica. En conclusión podemos decir pues que en la ovogénesis, ¿no? Primero se va a dar una etapa de proliferación. Las células que migran del saco vitelino al ovario que está en formación se llaman ovogonias. Muchas ovogonias se van a formar, eso se llama fase de proliferación, ¿sí? Muchas de ellas también van a morir y las que sobreviven van a crecer y van a entrar a la fase de crecimiento. Miren, han crecido. Y ahora ya no se llaman ovogonias. ¿Cómo se van a llamar? Ovocitos primarios o de primer orden, también se llama. Ahí está. Han crecido. ¿Sí? Luego, como ya ha crecido este ovocito, va a pasar a la fase de maduración. Como repito, para que entren a la fase de maduración es necesario que empiece el otro tipo de división celular que se llama meiosis. Meiosis. Entonces empieza la meiosis 1, porque son 2 meiosis. En la meiosis 1 va a dar origen, ¿no? Y 1 y 2 va a dar origen a otro ovocito que ya no se va a llamar de primer orden, se va a llamar de segundo orden. ¿Sí? Y van a haber cuerpos polares que van a ir degenerando. El ovocito de primero y segundo orden son los que tienen mayor citoplasma, son los que van a sobrevivir. Pero los cuerpos polares son los que van a desaparecer. Luego tenemos la fase de diferenciación, donde el ovocito de segundo orden, ¿no? De segundo orden, se va a detener después de la ovulación se ha formado, sale el ovocito del ovario, ¿sí? Y se queda en meiosis 2, sí, pero en metafase nada más. Ahí hay una detención. Para que llegue la fase de diferenciación es necesario que ese ovocito de segundo orden que está en metafase de la meiosis 2, es necesario pues que para que pase a óvulo es necesario que sea fecundado.
Es decir, que haya fecundación, que el espermatozoide lo fecunde. Si no hay fecundación, ese ovocito de segundo orden nunca terminará su meiosis 2. Se habrá quedado en metafase 2. ¿Sí? Por lo tanto, ese ovocito luego va a degenerar con la menstruación. Entonces, miren, en el proceso de la formación del gameto sexual femenino, tenemos que llegar a esto, que es el óvulo. Una cosa es decir ovocito y otra cosa es decir óvulo. El óvulo ya es lo último, es la diferenciación del ovocito de segundo orden en óvulo, ¿no? Entonces, y para que se forme el óvulo, ¿no? Es necesario que haya fecundación, es decir, que termine la segunda división meiótica. Si no hay segunda división, si no se, digamos, si la segunda división meiótica no se interrumpe, o sea, si la detención de la segunda división meiótica no se interrumpe, nunca se va a formar el óvulo. Seguirá siendo ovocito 2 y luego se va a, digamos, a ser expulsado junto con la menstruación. No sé si me he dejado entender, esto es un poquito así, un poquito como trabalengua, pero es importante tener en cuenta que las fases en la ovogénesis son las mismas fases que se dan en la espermatogénesis. Va a haber una fase de proliferación, entendiéndose que acá en la ovogénesis, la fase de proliferación y la fase de crecimiento comienza en etapa intrauterina. En el varón solamente comienza la fase de proliferación. Y la fase de crecimiento y la fase de maduración y diferenciación en el varón comienzan en la pubertad. En la mujer, miren, en la mujer, la fase de proliferación y la fase de crecimiento comienzan en la etapa intrauterina y se reanudan, todo se reanuda nuevamente, ¿no? En la etapa de la pubertad en la mujer. Al reanudarse, ¿no? De la fase de crecimiento se continúa con la maduración y con la diferenciación. No sé si he llegado a... Una pregunta. Sí, por favor. Usted cuando dice que la primera fase, que es la proliferación y el crecimiento, comienza en la etapa intrauterina. ¿Y la mujer? En la mujer. ¿Esto quiere decir que solamente se da en el feto o algo así? Claro, en el embrión, en el feto. Ajá, claro. Miren, en la proliferación, ¿saben lo que van a ver en ese ovario de la niña? Bueno, en ese caso del embrión o feto, que está en formación, van a haber muchas ovogonias, miren, 5 millones de ovogonias. Pero repito, la gran mayoría van a morir. Y de ahí comienzan esas ovogonias que han sobrevivido, ¿no? Se van a transformar, bien clarito dice acá, en ovocito 1. Y es así que empieza la primera división meiótica. Y miren, y se queda detenida otra vez. Se queda en la primera división meiótica, específicamente se queda retenida ese ovocito en profase 1. Y una característica muy crucial es que ese ovocito 1, que está en profase 1, está envuelto por células planas, que recibe el nombre de folículo primordial. Quiere decir que cuando la niña nace con miles de folículos primordiales, nace con muchos folículos primordiales. Pero igual, como repito, se detiene ahí, se ha detenido en profase, que está en profase 1. ¿No? La niña nace, tiene 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, llega a la pubertad, recién se vuelve a activar. Es decir, la profase, mejor dicho, la meiosis, ¿no? 1, la primera división meiótica que se había quedado en profase, continúa recién en la pubertad. O sea, todo el proceso de la ovogénesis como que se vuelve a dar en la etapa de la pubertad, porque se ha detenido reposando en profase de la primera división meiótica. ¿Esto por qué? Porque la niña todavía no tiene sus órganos sexuales, digamos la gónada, en este caso el ovario, todavía completamente maduro. Entonces es necesario que en la pubertad recién, ¿no? Con la madurez sexual, recién continúa las siguientes fases. Ya una vez que ya la niña empieza con la menstruación, ¿no es cierto? Termina la primera división recién, empieza con la menarquia, la menstruación, termina la primera división meiótica, recién terminó la primera y comienza la segunda división, porque son 2 divisiones meióticas, ¿no? 2 divisiones meióticas, ¿ya? Y la niña empieza a menstruar, ya empezó la segunda división meiótica, ¿no? Pero se va a detener, otra vez va a haber otra detención, que se llama segunda detención. ¿Por qué?
Porque ese ovocito, que ya estamos en ovocito de segundo orden, ¿no? Se va a detener ahí, en la segunda división meiótica, pero ya no en profase, sino en metafase 2. Se va a detener. No puede continuar, no puede culminar su meiosis 2, porque requiere de algo muy importante, que si no se da, nunca será o nunca llegará a ser óvulo propiamente dicho, porque no ha pasado por la fase de diferenciación. Esa segunda división, de la segunda división meiótica, que es metafase 2, ahí se va a quedar ese ovocito secundario o de segundo orden. ¿Por qué? Porque está esperando que el espermatozoide lo penetre, o sea, lo fecunde, que se produzca la fecundación, mejor dicho. Si no hay fecundación, ¿qué cosa viene? Sangrado, hemorragia, o sea, la menstruación, ¿verdad? Entonces, ese ovocito 2 se va con la menstruación al exterior. Nunca habrá llegado a ser óvulo. Óvulo será siempre y cuando se haya producido la fecundación, ¿no? Quiere decir que la segunda detención que se había quedado en metafase 2 se va a interrumpir y hay fecundación, bien clarito dice acá, si hay fecundación, y es así que culmina la segunda división meiótica. Y así se va a obtener al óvulo. Esto es muy importante. Al óvulo. Es diferente decir óvulo que ovocitos. Ovocito de primer orden, ovocito 2 o de segundo orden. El ovocito de segundo orden, para que sea óvulo, requiere de que haya fecundación. Si no hay fecundación, nunca será óvulo. ¿Ya? Esas son las fases o etapas de la ovogénesis. Habíamos dicho que la ovogénesis, la gónada que se da es el ovario o los ovarios. El ovario tiene una corteza y en su corteza vamos a ver los diferentes estadios o tamaños de los ovocitos, los cuales están rodeados por células foliculares alrededor. El ovocito es lo que está dentro. Si le hago zoom, podemos ver acá, ¿no? El ovocito es esto, es lo que está dentro. El ovocito 1, ¿no? Miren, está rodeado por unas células un tanto cúbicas, ¿sí? Vean acá, el ovocito es esto que está acá. Está rodeado por unas células y tiene incluso una cavidad acá, ¿no? Vemos acá, igual acá, miren, una cavidad, la cavidad es más grande, el ovocito es esto y tiene rodeado alrededor células. Quiere decir que los ovocitos, ¿no? Cuando la niña nace, los ovocitos, hemos dicho bien claro, el ovocito 1 está rodeado por unas células que pueden ser cúbicas, que pueden ser planas, vamos a ir viendo, ¿no? Que se van a denominar, bueno, en realidad acá son un tanto alargaditas, son medias planas, se van a llamar folículos primordiales. La niña nace con miles de folículos primordiales, ¿no? Luego, ya en la pubertad, esos folículos primordiales van a continuar su división meiótica, ¿no? Terminan su primera división meiótica, empiezan la segunda, luego en la segunda se van a detener en metafase 2, y siempre y cuando haya fecundación terminará su meiosis, si no, no, para dar paso al óvulo, ¿no? Miren cómo el ovocito 1, que está acá adentro, está rodeado por unas células un tanto planas, ¿no? Luego se rodea por unas células cúbicas. Las células que rodean al ovocito que está dentro se llaman células foliculares, pero tiene su nombre, ¿no? Cuando el ovocito está rodeado por unas células un tanto planas, ¿no? Se va a llamar folículo primordial. Si las células que rodean al ovocito son cúbicas, así propiamente, se van a llamar folículo primario, ¿no? Y así, cuando el ovocito tiene un folículo más grande y tiene una cavidad acá, ¿no? Se va a llamar folículo en crecimiento. Perdón, folículo con cavidad o con antro, ahí está, ¿no? Si creció demasiado, ya miren, el ovocito está acá, pero el folículo ha crecido, porque todas las estructuras que están afuera, repito, son folículos. Este es folículo, ¿no? Repito, folículo, lo que está afuera son sus células planas, como que el folículo es la casita que contiene al ovocito adentro. Cuando las células son aplanadas, folículo primordial. Cuando las células del folículo son cúbicas propiamente, son folículos primarios, ¿no? Esta de acá, vemos una cavidad, acá está el ovocito, el folículo ha crecido, también se conoce folículo con cavidad inicial del antro. Tenemos acá un folículo, o mejor dicho, un ovocito que está en un folículo mucho más grande, con un antro o cavidad mucho más grande, se llama folículo de Graf, así se llama folículo de Graf, ¿no?
ya es un folículo maduro. Y vamos a ir viendo pues que, miren cómo acá del ovario se rompe una parte del ovario que se llama estigma, por ahí se revienta el folículo y sale el óvulo o ovocito. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo pues que el ovario tiene una zona cortical, tiene una parte media que es tejido conectivo, donde encontramos los vasos, los nervios y los linfáticos. Sería su parte central. Histológicamente vamos a ver esto, igualmente todo este es el ovario, su corteza, todas las formaciones redondas están en la corteza ovárica, y en la parte central, vean ustedes, acá hay vasos sanguíneos, es la sangre que corresponde a la parte medular del ovario. Esta es la parte medular, la parte central. Y todo esto es la corteza. Entonces la pregunta es, ¿en qué zona del ovario se produce la ovogénesis? Ustedes tienen que responder. En la corteza. Exactamente. Esa es la respuesta correcta. En la corteza ovárica. Corteza ovárica, esa es la respuesta. Miren, ahí está. Desde los más chiquititos son los folículos primordiales, ¿no? Ven rápido, Repito nuevamente, hablar de folículo es como un nido. Y dentro de los folículos están los ovocitos, ¿no? Primero eran ovogonias, luego ahora son ovocitos, ¿no? En el folículo primordial, que tiene células planas y son chiquitos, miren, las niñas nacen con abundantes folículos primordiales. La característica es que las células del folículo tienen células planas y adentro está el ovocito 1. Miren cómo los ovocitos van a tener casi el mismo tamaño, pero lo que crece es el folículo, o sea, el nidito. Miren, acá el nidito ha crecido más, ¿no? Ya es un folículo con antro inicial. Miren, este folículo, el ovocito es este, ¿no? Sigue siendo pequeño, pero el folículo es grande, ¿no? Con un antro bastante grande, es un folículo maduro de Graf. Entonces, una niña nace con abundantes folículos, digamos, primordiales, ¿no? Primordiales. Vemos acá el ovario, miren. Primero que nada, la parte externa del ovario está revestido por un epitelio cúbico simple. Entonces, ¿qué tipo de epitelio reviste al ovario? Epitelio cúbico simple, ¿no? Vamos a ver que debajo de ese epitelio, abundantes en el tejido conectivo, porque todo esto de acá es tejido conectivo llamado estroma, vamos a ver células o formaciones redondas, ¿no? Con células planas, no se ve muy bien, la verdad. Bueno, células planitas, vean acá. Son folículos primordiales que están albergando, ¿qué cosa? Al ovocito. Este es el ovocito 1. Por ejemplo, acá se ve un ovocito 1 también, pero está rodeado por células ya cúbicas, se va a denominar folículo primario. Ajá, acá se ve mejor. Vean acá, todo este nidito es el folículo. Está formado folículo primordial, ¿no? Sus células son aplanaditas, si se dan cuenta, planitas. Todos son, miren, folículos primordiales se llaman, ¿no? Adentro del folículo está el ovocito. Si se dan cuenta acá, vemos a la izquierda los ovocitos 1 o primarios, rodeados por células planas foliculares, llamado folículo primordial. Si ustedes ven un ovocito, ¿qué es esto? Ahí está bonito el ovocito, su núcleo, ¿no? Citoplasma, su membrana, y las células son cúbicas, una sola capa, vean acá, y se va a llamar folículo primario. Si ustedes ven, en este caso específico, miren, ven un ovocito que ha crecido, no, el ovocito en realidad es esto, ¿ah? El ovocito es esto, miren, y las células que están alrededor son las células foliculares, ¿no? Vemos acá la presencia de un folículo llamado en crecimiento. Todavía no hay cavidad antral. ¿Ya? Repito, folículo primordial, células planas, foliculares, folículo primario, células cúbicas, foliculares, células foliculares que ya no tienen una forma definida, sino que hay varias capas, miren, una capa, 2 capas, 3 capas de células foliculares rodeando al ovocito, todo esto, ¿sí? Se va a llamar folículo en crecimiento. Todavía no hay antro, o sea, todavía no hay cavidad. Vamos a la siguiente. A partir del folículo en crecimiento, vamos a distinguir en la práctica las siguientes estructuras. Todo esto es el ovocito. Todo esto es el ovocito 1. Miren, el ovocito 1. Esto que ven acá es su núcleo. ¿Ya? Este es el citoplasma.
Todo este es el ovocito 1, como repito. El ovocito 1 está rodeado por una membrana, o llamada también zona pelúcida, que es esta parte bien teñida, zona pelúcida. La zona pelúcida es la barrera de defensa, o de protección del ovocito. ¿Y de quién creen que se va a defender? Mejor dicho, proteger. ¿De quién creen que se tiene que proteger el ovocito? ¿No? ¿De qué células se tienen que proteger? De las células moleculares. Del espermatozoide, efectivamente. Mamita. Exacto. Miren, vayan viendo su primera barrera de defensa o protección del ovocito contra el espermatozoide, ¿eh? Para que no la fecunde. Y vean acá, en este caso estamos viendo alrededor células foliculares, ¿no? Estas células foliculares ya tienen una forma ovoide, ¿no? Están en varias capas, ¿no? Y además vemos por fuera vemos unas células del tejido conectivo que se organizan allí como que circundando o rodeando a todo el folículo. Repito, este folículo, por las características que estamos viendo ahorita, se llama folículo en crecimiento. Folículo en crecimiento todavía no tiene cavidad antral. Tiene el ovocito 1, tiene la zona pelúcida y tiene células foliculares que no tienen una forma definida, son ovaladas y son varias capas, como pueden ver. Y por fuera de esas células foliculares encontramos a células del tejido conectivo que lo rodean, al cual se le denomina teca interna. Teca interna. La función, apunten ahí, anoten, de la teca interna es sintetizar estrógenos. La teca interna tiene que ver con los estrógenos. La zona pelúcida es digamos, la barrera, es una barrera de protección al ovocito. Nada, profe. Y luego estamos viendo acá, nada, en este folículo en crecimiento, al ovocito, contiene al ovocito 1. Miren, cuando ya veamos cavidad antral, como ven acá, ven estos espacios con un líquido rosado o fucsia, hablamos de unas lagunas, que su nombre más específico se llaman lagunas foliculares, porque todo esto es un folículo más grande. Como vemos lagunas foliculares, la presencia de las lagunas foliculares me indican que estoy frente a un folículo en vías de maduración. Miren, aquí está toda esta formación redonda, es un folículo. Esto que ven acá, bien rosadito, ¿qué será? ¿Quién me puede decir? Ven como una especie de fucsia bien redondito. ¿Cómo se llama eso? Perfecto, hija. Perfecto. Es la zona pelúcida. Quiere decir que acá esto es el ovocito 1. Lo que pasa es que no se ve el núcleo por el corte, pero ya ustedes ya están viendo que aquí está la membrana pelúcida. Están apreciando todo esto que ven acá, son las células foliculares que están en varias capas. Sino que entre las células foliculares se han abierto como unas lagunas que contienen un líquido que producen las células foliculares que se llama líquido folicular. Y así se han formado las lagunas foliculares. Cuando ustedes vean en una lámina las lagunas foliculares, ya no hablamos de folículo en crecimiento, sino hablamos de folículo en maduración, o si quieren, folículo en vías de maduración. Todavía no está maduro. Por fuera de las células foliculares, miren el tejido conectivo cómo se organiza, como que circundando, como rodeando, como fibras. Miren, todo esto vendría a ser la teca interna, que va a sintetizar, ya les dije, estrógenos. Todo está rodeado por la teca interna, y para afuera debe haber también la teca externa, pero no se ve. Hay dos tecas, interna, la que está pegadita, y la externa, ¿no? Las tecas. Muy bien. Ya ese folículo en vías de maduración crece, miren cómo ha crecido. Y si se dan cuenta, las lagunas foliculares, ¿qué pasa cuando, miren, las lagunas foliculares siguen creciendo, hay más líquido folicular ahí? ¿Qué pasa? ¿No? Comienzan a romperse y se une, esta laguna con esta laguna se une. Estas lagunas se juntan con estas y miren lo que van a formar, un hueco o una cavidad mucho más grande
que se llama antro folicular. Si ustedes ven un folículo con un antro folicular, ya no laguna, sino antro, una cavidad grande, que las lagunas se han unido acá, ya estamos hablando de un folículo maduro, un folículo maduro que también se conoce como folículo de Graf. Acá está mal. Déjenme corregirlo de una vez, por favor. Acá es folículo, así se llama, ¿ya? De Graf. Así se llama, valga la redundancia, ¿ya? La redundancia es folículo de Graf. Aunque parezca que se repita acá, es el folículo de Graf. Así se llama. Entonces, ¿qué le caracteriza al folículo maduro o de Graf? Una cavidad o antro bastante voluminoso, grande. Aquí está el ovocito, ¿no? Algo que me estaba olvidando acá. No sé si acá, ya, acá. Miren, en el folículo en maduración, en vías de maduración, miren la hormona gonadotrópica que está estimulando a que se produzcan las lagunas, a que también, digamos, tenga que ver con la maduración, porque ya está entrando a ser maduro, todavía no es maduro. Entonces, miren, la hormona luteinizante induce a este folículo, ¿no? A que pase mejor, induce, mejor dicho, a la maduración folicular. Y es así que ya se maduró. La maduración se inicia acá, en vía de maduración, y acá, ya está maduro. ¿Quién lo influenció? La LH. ¿Ya? Entonces, en un folículo maduro, ¿no? Vamos a ver un antro bastante grande, igualmente vemos acá el ovocito, vemos la zona pelúcida, y vean ustedes que encima de la zona pelúcida, ¿no? Van a ubicarse unas células foliculares como una coronita, como una corona, ya vamos a ver cómo se llama. Aunque aquí le han puesto cúmulo prolífero, ese cúmulo prolífero también se conoce como la corona radiante. Vamos a irlo viendo más adelante, ¿ya? Entonces tenemos las células foliculares alrededor, detrás están las tecas, interna y externa. Estamos hablando de un folículo maduro o de Graf. Entonces, ya el folículo que está conteniendo al ovocito, ya un ovocito de tipo 2, secundario, va a empezar la ovulación. Dijimos que se había detenido, ¿no? Se había detenido profase 1, en la primera división meiótica, y luego con la ovulación, antes de la ovulación, la primera división meiótica termina y comienza la segunda división meiótica con el proceso de la ovulación. Sale el ovocito con la ovulación, sale el ovocito del ovario, y miren, esa ovulación, salida del ovocito del ovario, también es inducida por la LH. El ovocito que sale del ovario sale así, miren, solamente sale, ya no sale con todo su folículo, ¿eh? Solamente sale la célula, solamente esto va a salir, digamos, del ovario, se queda todo esto y esta parte va a salir. El ovocito, su zona pelúcida y su cúmulo prolífero, que va a ser la corona radiante, como les decía. Y todo esto que ven acá, todo esto se va a quedar en el ovario, todo se va a quedar. Solamente sale, se va a ser expulsado esto, nada más. Entonces, acá lo tenemos, ya se expulsó el ovocito. El ovocito como tal, que es un ovocito 2, sale del ovario y sale así. El ovocito sale así, ¿no? Sale con su zona pelúcida, acá está, zona pelúcida, y sale con su corona radiada o corona radiante. ¿Qué es esto? Que era el cúmulo prolífero, ¿no? De células foliculares, van a dar origen a la corona radiante. Es así que sale el ovocito 2 del ovario con sus dos barreras protectoras. La primera barrera protectora es la zona pelúcida, ya dijimos, y la segunda barrera protectora es la corona radiada o corona radiante. Ahí está. La ovulación entonces es estimulada por la hormona luteinizante. Les había dicho, pues, acá se ve gráficamente, miren el ovario, miren cómo de todo el proceso, miren, de folículo primordial que alberga el ovocito 1, folículo primario que alberga el ovocito 1, ¿no? Folículo en crecimiento que alberga el ovocito 1, tenemos el folículo ya en vías de crecimiento, o mejor dicho, en vías, como ya tiene cavidad, en vías de maduración, sigue albergando al ovocito 1, ¿no?
Miren cómo acá comienza a crecer, a madurar, ¿no? Ya vemos que va a ser expulsado del ovario, ¿no? Con la ovulación es, digamos, el ovocito sale, ¿no? Del ovario con la segunda división meiótica y se queda en metafase 2. Sale del ovario y recuerden que al salir del ovario va a ser recepcionado, recibido por esto. Esas son las fimbrias, como dicho, es lo que corresponde a las trompas de falopio. El ovocito sale del ovario y va a ser recibido por las fimbrias acá, ¿no? Y va a seguir su recorrido por esta zona. El ovocito sigue. Ojo, si no hay fecundación a este nivel, que es la ampolla de la trompa uterina, si no hay fecundación, el ovocito sigue su camino y va a ser, digamos, expulsado juntamente con el sangrado de la menstruación hacia el exterior. Entonces, es importante que para que se dé la última fase, que es la fase de diferenciación, es importante entonces pues que se dé, digamos, la fecundación. Si no hay fecundación, nunca se habrá formado el óvulo como tal, ¿no? Será simplemente el ovocito 2. Entonces vemos acá la expulsión del ovocito. Entonces, ¿qué sucede con el folículo maduro de De Graaf? Miren, quedó dentro, solamente ha salido el ovocito. Aquí está el ovocito. Solamente ha salido el ovocito, ¿no? Y miren, el folículo maduro de De Graaf ha quedado en el ovario. Y miren, este folículo se organiza y va a pasar a formarse esta estructura que se está iniciando para dar origen a esta que ahora se conoce con el nombre de, cuerpo amarillo. El cuerpo amarillo, ¿no? Es esto, es el folículo maduro o de Graaf que ha quedado dentro del ovario, porque solamente ha sido expulsado, ¿qué cosa? El ovocito. En la ovulación, ¿no? En la ovulación solamente sale el ovocito. Se queda el folículo adentro, se organiza y pasa o se transforma en el cuerpo amarillo, llamado también cuerpo lúteo, que es esto. El cuerpo amarillo va a actuar como una glándula temporal. Miren, ¿saben lo que produce? Ahí apunten. Cuerpo amarillo sintetiza progesterona. Entonces, ¿cuál es la función del cuerpo amarillo o lúteo? Sintetizar progesterona. Entonces, ¿cuál es la repercusión en todo caso de esta estructura, ¿no? El cuerpo amarillo o lúteo. Entonces, como ya ha sido expulsado el ovocito, ¿no? Y si llega acá, a esta zona, y por ejemplo hay espermatozoides acá, que han entrado, se va a producir la fecundación. ¿Está bien? Entonces, si hay fecundación, ¿qué cosa hace el cuerpo amarillo? Actúa como una glándula, les decía, produciendo progesterona. ¿Para qué? Para ir preparando al endometrio que está acá, del útero. ¿Por qué? Porque ese endometrio se tiene que preparar para la implantación de ese huevo que se está formando acá, en la fecundación, del huevo o cigote. ¿Está bien? Miren cuán importante es esto, ¿no? El folículo maduro se va a organizar en el cuerpo amarillo y el cuerpo amarillo o lúteo, si hay fecundación, va a actuar como una glándula produciendo progesterona para ayudarle o preparar al útero, al endometrio uterino, para que ese nuevo ser se produzca la implantación acá. ¿Qué pasaría si no hubiera fecundación? O sea, no hay espermatozoides, no ha habido relaciones sexuales, entonces no hay espermatozoide. ¿Qué va a pasar con el ovocito? Nunca llegará a ser óvulo propiamente dicho, seguirá su camino por las trompas, llegará acá a este nivel del útero, el endometrio se va a desgarrar, sale con el ovocito, ¿no? Con células y sangrado, salen en forma de menstruación. ¿Y qué va a pasar con mi cuerpo amarillo o lúteo si no hay menstruación? El cuerpo amarillo se va a atrofiar y va a constituir esto. Se va a convertir o transformar en el cuerpo albicans o cuerpo blanco se llama. Cuerpo albicans, ¿qué es esto? ¿Está bien? O sea, ya va a degenerar. Va a desaparecer en algún momento, ¿no? Miren, todo este proceso se da en el ovario. Pero repito, la importancia que tiene la salida del ovocito en la ovulación
y la retención que tiene el folículo maduro que se queda para constituir esta estructura que se llama cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Histológicamente, el cuerpo lúteo o amarillo, histológicamente hablando ya, se caracteriza por tener dos zonas. Miren, esta zona que está acá, en la parte central, se llama su zona hemorrágica. Vemos acá, en esta vista panorámica. Acá también se ve un poco más, es una vista un poquito más grande, la zona roja es la zona hemorrágica. Y alrededor está llena de células, miren, células, células, células. Esa es la histología del cuerpo amarillo, que lo vamos a ver en práctica, ¿no? Entonces, la parte hemorrágica, van a ver ustedes sangre ahí, rojo. Y en la parte externa hay células. Si lo ponemos a mayor aumento, estas células serían estas que están acá. Estas que están como redondas, con un puntito, son células llamadas células granuloluteínicas, así se llaman. Células granuloluteínicas. Entonces, el cuerpo amarillo tiene una zona hemorrágica y alrededor tiene células granuloluteínicas. Pero también tienen, entre esas células granuloluteínicas, unas células más chiquitas, como esta que está acá, ¿no? O sea, por acá, está muy panorámico acá, pero hay otras células que se llaman células tecoluteínicas. ¿Por qué se llaman granuloluteínicas y por qué tecoluteínicas? ¿Por qué? Porque las células del cuerpo, ustedes recordarán, ¿no? El folículo maduro, o de Graf, alrededor tiene células foliculares. Y por fuera, acuérdense, tiene las tecas, que son células del tejido conectivo como fibras, ¿no? Alrededor. Tiene células foliculares alrededor y tiene células tecales, teca interna, teca externa. Entonces, las células foliculares de ese folículo maduro, que se van a quedar en el ovario, van a constituir o van a formar esto, ¿no? Las células foliculares van a originar a las células granuloluteínicas. Y las células de la teca, de ese folículo maduro, van a dar origen a las células tecoluteínicas. De ahí viene, tecoluteínicas y granuloluteínicas. Es así, pues, que se ha formado el cuerpo amarillo, después de la ovulación, ¿no? Producto de la organización que tiene ese folículo maduro. Entonces, el cuerpo amarillo se forma también por la estimulación de la LH. Aquí están las notitas muy importantes, ¿no? Ha habido influencia hormonal también acá para que se forme el cuerpo amarillo, y esa la da la hormona luteinizante. La luteinizante ha permitido que se produzca la ovulación por un lado, y por otro lado ha permitido que se produzca la formación del cuerpo amarillo, ¿ya? Pero sin embargo, este cuerpo amarillo va a actuar como una glándula produciendo progesterona, ¿no? Va a actuar formando por progesterona durante 3 meses, los 3 primeros meses de vida o de formación de ese huevo cigote que se ha formado. Pero si no hay fecundación, ese cuerpo amarillo a los 15, 20 días máximo degenera y se convierte en un cuerpo albicans o cuerpo blanco, y ahí queda, se va a atrofiar después. Entonces, hemos hablado, pues, la influencia hormonal es muy importante para los procesos de gametogénesis femenina y masculina. Y miren, todo viene, y esto es para recapitular, miren, todo proviene de acá, del hipotálamo. El hipotálamo es un tejido, pertenece al tejido nervioso, ¿no? El encéfalo, es la que se encarga de producir la GnRH, ya saben ustedes que son hormonas liberadoras de gonadotropinas. Y a partir de estas, le va a ordenar a la adenipófisis que produzcan esas hormonas gonadotropinas, ¿sí? ¿Alguien me quería preguntar algo? Me hizo una consulta con respecto a lo otro del cuerpo amarillo. El cuerpo amarillo es el saco gestacional. Ajá, exacto. ¿Es eso? Esto es lo que envuelve, todo esto que envuelve al ovocito, se organiza. Miren, acá está. Esto que está acá, miren, se ha quedado acá, miren. Y ese saco que tú dices que se llama folículo maduro, ¿sí? Porque mire, aquí ha salido solamente el ovocito, o sea, esto nada más ha salido en la ovulación. Pero el saco, como dices, que se llama folículo específicamente, se queda y se organiza. Recuerda que este saco tiene células foliculares que son que tienen una forma de granulosa,
y tienen células tecales alrededor. Y miren, esto se organiza y va a dar origen a este cuerpo amarillo. Acá está iniciándose y luego está más grande. Ya ahora se llama cuerpo lúteo o amarillo. Son las células foliculares de ese folículo maduro, con sus células que están atrás, que son las tecales, van a originar el cuerpo lúteo o amarillo. Es como que el saco, claro, puede ser. Ya. ¿Ah? Sí. Ya es como que el nido se queda y se organiza. Con sus células que tienen, organizan y forman esto, el cuerpo lúteo. Pero histológicamente ese cuerpo lúteo tiene células, ya se organizó y ahora tiene la forma, así como esta forma, ya no tiene esta forma, ya, tampoco es, ahora tiene esta forma. La parte central es su zona hemorrágica y acá alrededor están sus células granuloluteínicas y tecoluteínicas, nada más. Entonces, histológicamente, esta es la zona hemorrágica, y alrededor están sus células granuloluteínicas y tecoluteínicas. Si le hacemos un zoom acá, estas que son las más grandecitas que vean, un puntito, son las más grandes, redondas, son las granuloluteínicas. Y las tecoluteínicas, que se ven acá como una especie de rayita prácticamente, ¿no? A ver si le puedo hacer un poquito más de zoom. Estas de acá, chiquitas, como alargaditas, son las tecoluteínicas. O sea que el cuerpo amarillo histológicamente tiene dos grupos de células, las granuloluteínicas y las tecoluteínicas. Se forman después de la ovulación, ¿no? El folículo maduro se organiza en cuerpo amarillo. El cuerpo amarillo se va a formar por estimulación de la hormona luteinizante, ¿no? Entonces, les decía pues que con esto ya vamos a terminar la parte de ovogénesis, ¿no? Entender que todo está influenciado hormonalmente, ¿no? Vamos a ver que el hipotálamo va a liberar la GnRH, ya saben qué cosa es la GnRH, eso van a estimular a la adenohipófisis para que liberen dos hormonas gonadotrópicas, como son la FSH y la LH, ¿no? Miren cómo la FSH interviene en los folículos primordiales, que son estos, intervienen en los folículos primarios, que son estos, y así como también en los folículos secundarios, cuando aparece el primer antro, ¿no? El antro, digamos, está todavía pequeñito. También se le conoce como secundario. Miren, quiere decir que la hormona folículo estimulante, liberada por la adenohipófisis, que se va al ovario, a la corteza ovárica, le va a permitir el desarrollo, ¿no?, de los folículos, primordial, primarios, secundarios o en crecimiento. Miren, ha permitido el crecimiento. También a este folículo, ¿no?, que ya empezó, también tiene que ver en cierta manera. Pero al mismo tiempo, miren la flecha, la hormona luteinizante también induce, también le lleva a esa hormona a este folículo que tiene ya una cavidad inicial o un antro inicial. Y más aún, le lleva también al folículo maduro, que es esto, o de Graf. Miren la cavidad o el antro grande que tiene. La LH también interviene en la ovulación. Miren, ya dijimos anteriormente, ¿no? Tiene una intervención en la ovulación. La LH tiene una intervención en la formación del cuerpo amarillo. ¿Por qué? Porque esta parte del folículo maduro se organiza y va a dar origen al cuerpo amarillo o lúteo. Que si hay fecundación, formará la progesterona principalmente, pero también tiene que ver con los estrógenos, porque recuerden que tiene células granuloluteínicas y tecoluteínicas. Y si se acuerdan, la teca interna principalmente tenía que ver con la formación de estrógenos. Si no hay fecundación, ese cuerpo amarillo va a regresionar y se va a convertir en el cuerpo albicans o cuerpo blanco. ¿Está bien? Esto sucede a nivel del ovario, corteza ovárica. Pero miren la relación que tiene nuestro útero. El endometrio uterino también le afecta esta regulación hormonal. Lo que sucede en el ovario le afecta al útero. Lo que en el ovario se produce, las hormonas que se producen en el ovario, como han visto, que son progesterona, estrógenos, también le afecta al útero, específicamente al endometrio uterino.
Eso es muy importante. Todo profesional de salud debe saber, debe conocer esto. Esta parte que ven acá abajo, chicos, este es el útero. Y esta parte que ven acá viene a ser la parte que está hacia la luz del útero, o sea, viene a ser el endometrio. Es que el útero tiene un endometrio, tiene un miometrio y una serosa. Específicamente la parte del endometrio es la parte más importante del útero. ¿Por qué? Porque allí en el endometrio se va a producir la implantación del nuevo ser. En el endometrio hay unas glándulas, ¿no? Muy importantes, llamadas glándulas endometriales, que al romperse, después de un ciclo menstrual, al romperse, se descama todo ese endometrio y sale, ¿no? Como menstruación, juntamente con el ovocito que nunca llegó a ser óvulo. Entonces, existe un ciclo, pues, un ciclo sexual, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá, en esta parte, nos está graficando esta parte roja, la menstruación. Vemos que las glándulas endometriales se han roto, porque miren, el endometrio es todo esto, ¿no? Esta parte más clarita y esta parte más oscurita. Y esta parte más clarita, se dan cuenta que la parte más clarita, aquí es casi nada, aquí va aumentando, acá va aumentando más la parte más clarita, y acá también ha crecido, y acá creció más, y acá ha crecido mucho más. Pero si se dan cuenta, hay una parte más oscurita, es esta parte de la base. Eso está en el mismo tamaño. Lo que pasa es que el endometrio es muy importante porque tiene dos capas. Tiene una capa que se llama capa basal, que es esta, y tiene una capa funcional, que es toda esta, la funcional, que puede crecer o puede estar chiquita como acá, ¿no? Esta es la funcional. Cuando hay menstruación, se descama todo el endometrio, pero la capa funcional. O sea, todo esto, imagínense, todo esto se rompe y ahí hay vasos. Y viene la menstruación. ¿Y qué se queda en el fondo? Se queda la capa basal, todo esto. Ahí se queda. Entonces, ¿qué se descama con la menstruación? Toda esta parte de nuestro endometrio. Y eso es el ciclo menstrual, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación que tiene el ovario? Sí, hija. Disculpe, y yo conozco dos personas que no les da la menstruación, Miss. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Que son jóvenes? Sí, son jóvenes, una de 22 años, la otra de 32. No, pero eso está mal. Ahí debe haber algún problema de tipo hormonal, pero me imagino que se están haciendo ver. Me imagino que sí, pero ya llevan años, Miss, con ese problema. ¿Sí? Sí. Es imposible, porque el ciclo menstrual es un ciclo que se tiene que dar, claro, a diferencia en el varón, aquí es el ciclo menstrual específicamente, se da de manera discontinua, pero es cada cierto periodo, no cada 28 días, ¿no? La ovulación es a los 14 días y es una persona regular. Entonces posiblemente tenga un problema de tipo hormonal y fuerte, ¿no? Me imagino, eso la verdad que no es bueno, ¿no? No es bueno retener el sangrado, la sangre debe salir. Algo debe estar fallando en su aparato reproductor, ¿no? O de repente no tiene ovarios, de repente le falta, no sé, la verdad que debe ser un problema de tipo hormonal, básicamente. Pero no es compatible, ¿no? O sea, lo normal es esto, ¿no? Lo normal es que se dé la menstruación, porque es un ciclo que se debe dar, ¿no? De manera, digamos, periódica, ¿no? Termina, así como termina, empieza nuevamente lo mismo. Entonces es un poco raro, ¿no? Debe tener alguna alteración de tipo hormonal de repente, pero no es lo usual, no es lo normal. Entonces, yo les decía, pues aquí, esta imagen es para poder entender que todo lo que sucede en el ovario tiene una repercusión a nivel del útero, específicamente en el endometrio. Han visto que en el ovario hay producción de hormonas, por ejemplo, los estrógenos, ¿no? Progesterona y estrógenos, miren, por parte del cuerpo amarillo. Miren, estos folículos que tienen la teca, acuérdense, cuando hay teca, la teca interna que rodea el folículo produce estrógenos. El cuerpo amarillo, que es esto, que es la casita, el nidito, el saquito, digamos, que también tenía tecas y también tenía células foliculares, ¿no? Por lo tanto, va a producir progesterona y estrógenos también. Entonces, esas hormonas también repercuten en el útero, les decía, pero para poder entender eso, les estaba explicando
que ese útero, específicamente el endometrio, tiene dos capas. La capa basal, que nunca se va a desprender, porque a partir de la capa basal se va a volver a formar nuevamente esta capa que se va a desprender con la menstruación, ¿ya? La capa basal es importante, regenera a esta parte funcional del endometrio, ¿ah? Por eso que se tiene que quedar en el fondo. Lo que se va a caer, se va a descamar con sangrado de la menstruación es esta, la capa funcional. La capa funcional se va a caer, ¿está bien? Entonces, lo que yo le quería explicar es esto, me parece bien bonito y bien interesante, que todos debemos saber, es que miren, cuando el folículo crece, a medida que va creciendo de primordial a primario, ¿no? A folículo con cavidad pequeña, ¿no? Etcétera, hasta llegar a la madurez, miren, como tiene células foliculares y como tiene teca interna hacia afuera, van produciendo estrógenos. Los estrógenos que han producido, que se liberan obviamente a la sangre, porque esta es función endocrina, estrógenos son hormonas, llegan al endometrio uterino, miren. Se ha producido primero, estamos empezando de la menstruación, pero como ha habido descamación y ha habido, ¿no? Se ha roto la capa funcional, hay sangrado, sí, pero nuevamente en el ovario vuelven a formarse los primordiales, vuelven a formarse los primarios y vuelven a formarse estos folículos que están acá, que están creciendo, y comienzan a producir estrógenos. Los estrógenos, ¿saben lo que hacen en el endometrio? Ayudan a que comience a formarse y a crecer esto, que es la parte funcional que se había caído con la menstruación. Miren, los estrógenos. Entonces, el endometrio uterino entra a una fase que se llama fase de proliferación. Miren, ¿ah? Estamos hablando del endometrio uterino. Entra en una fase de proliferación por la presencia de estrógenos. También se le conoce como fase estrogénica. Estoy hablando del endometrio. Miren, mientras que en el ovario están creciendo los folículos, miren, ya llegaron y ya le están dando estrógenos. Entonces eso repercute en el endometrio. El endometrio empieza a crecer su parte funcional, donde vamos a encontrar las glándulas endometriales, y eso hace que el endometrio entre a la fase de proliferación. Miren, ¿ah? Y bien interesante, porque luego, con la ovulación que sucede en el ovario, sale el óvulo, o el ovocito, perdón, 2, se queda este saquito, como me dijeron, que se llama folículo maduro, sale el ovo, ya saben que el ovocito se va ya a las trompas, ¿no? Pero el folículo maduro se transforma en cuerpo amarillo, ahí está. Y el cuerpo amarillo comienza a producir progesterona y también estrógenos, pero más progesterona, ¿sí? Y miren cómo influencia en el endometrio uterino. Hace que comience a crecer más las glándulas, miren, las glándulas se vuelvan, miren. Acá las glándulas son rectas y son delgadas. Pero miren, las glándulas endometriales, con la presencia del estrógeno y la progesterona liberada por el cuerpo amarillo, ¿no? Miren lo que hace. Hace que el endometrio uterino, su parte funcional, crezca mucho más y las glándulas endometriales, miren cómo se vuelven. Tortuosas, grandes, en serrucho. Miren acá en serrucho. Entonces estamos hablando en este caso de la fase secretora del endometrio uterino. Fase secretora. Miren, también se le conoce como fase progestacional. Miren qué interesante. Como no ha habido fecundación, ¿qué pasó con el cuerpo amarillo? Pasó a cuerpo albicans. ¿Está bien? El ovocito 2 nunca llegó a ser óvulo. Y otra vez empieza el ciclo. Viene la menstruación. Todo esto que había crecido porque se estaba preparando para la implantación del nuevo ser, empieza a romperse. Se desprende y sale todo. Como aquí hay sangre, viene todo, se rompen los vasos y toda esta parte, longitud, ¿no? Todo esto cae. Todo esto se va a caer, hasta acá. La parte basal no, eso se queda en el fondo. Y viene la menstruación. Y otra vez comienza el ciclo, ¿no? La menstruación, otra vez viene la fase de proliferación en el endometrio, que se acompaña con el crecimiento de los folículos en el ovario. Viene la fase secretora,
que se da cuando hay ovulación en el ovario y formación del cuerpo amarillo. Si no hay fecundación, se rompe todo lo que ha crecido y viene la menstruación. Pero ¿qué pasaría si hubiera fecundación? Ya no se va a dar esto. La fase menstrual ya no se va a dar. Eso se queda ahí. Entonces, esto que ha crecido, sigue creciendo bonito ahí, se queda esperando la implantación del nuevo ser. Si hay fecundación, aquí en este endometrio gruesito, porque aquí hay glándulas que van a secretar glucógeno, alimento para el nuevo ser, aquí se implantará el nuevo ser, si es que hay fecundación. Si es que aquí se va a implantar, aquí en esta zona. Si es que hay. ¿Y eso dentro de cuántos meses es? O sea... Ya. No, ¿a qué te refieres? No, o sea, lo que pasa es que todo está allá. Ahora vamos a ver en otra imagen cómo es que si hay fecundación, en días, cuarto día, ingresa, mire, el huevo formado, llamado cigoto huevo, que se ha formado por la fecundación, es decir, por la unión del espermatozoide con el óvulo, porque ahí sí hablo de óvulo, porque recuerda, hablamos de óvulo cuando se ha dado la etapa o fase de diferenciación, es decir, ha acabado la meiosis 2. Entonces, se junta el espermatozoide con el ovocito 2, ya ese ovocito deja de ser ovocito y pasa a ser óvulo. Termina la meiosis 2. Y se juntan los dos pronúcleos y forman una sola célula que se va a llamar cigoto. Y el cigoto en días, nada más, en días, va avanzando por todas las trompas, ¿no? Primero, segundo, tercer día, cuarto. Al cuarto día, más o menos, ingresa al útero. Al quinto, sexto, la primera semana nada más, sexta, séptimo día, octava día, ya, empieza acá, se implanta acá. Acá se va a implantar, acá en esta zona. En ese endometrio que está grande, está gordito, con glándulas que contienen nutrientes para ese nuevo ser, acá se va a implantar el nuevo ser, acá. Y esa característica que tiene este endometrio grande, gruesito, con esas glándulas llenas de glucógeno, por ejemplo, es debido a esto, ¿no? Al cuerpo amarillo, porque está produciendo progesterona, estrógenos. Pero esto va a durar aproximadamente unos 3 meses. De ahí tiene que haber otra fuente para que ese nuevo ser que está ya implantado se pueda nutrir, y eso es la placenta, ¿no? Eso ya se verá en otro tema. Entonces, en los primeros, digamos, meses de formación del embrión, la nutrición viene prácticamente de estas glándulas, ¿no? De la progesterona que ha hecho pues que esta zona se engruece, ¿no? Que las glándulas crezcan, y de ahí vienen los primeros nutrientes para la formación del nuevo ser, que en realidad al inicio son células nada más, ¿no? Y esa es la forma, cómo influencia las hormonas, ¿no? No solamente en el ovario, sino también a nivel del endometrio uterino. Hasta ahí hemos acabado lo que corresponde a la ovogénesis. Y con esto sería el ciclo sexual. Lo que me preguntaban, con esto terminamos. Yo sé que la teoría es larga, pero la verdad que me he dado el tiempo suficiente como para poder explicarles un poco más espacio. Creo que yo hablo más rápido, entonces por ahí que se me va el tiempo, ¿no? Pero es necesario. Entonces, una vez que se han formado los gametos, ¿no? El espermatozoide por un lado, ¿no? Y el ovocito, digamos, recién el ovocito 2 va a pasar a óvulo, recuerden, porque se va a producir la fecundación, que es el punto que vamos a hablar ahorita, ¿no? Entonces, la fecundación es la unión, ¿no? La fusión de los gametos, que ya hemos visto cómo se originan en el ovario y en el testículo, los gametos femeninos y masculinos, ¿no? ¿Y dónde se va a dar la fecundación? En un lugar específico. Se va a dar en la trompa de falopio, pero en una zona que se va a llamar la región de la ampolla de la trompa uterina. ¿Está bien? Ahora, pero es importante también tener en cuenta que para que el espermatozoide que ingresa, ya van a ver ustedes que ingresa por la vagina, por el cuello uterino se abre, ingresa el espermatozoide hacia el útero, y miren, del útero el espermatozoide se dirige hacia las trompas de cada lado, y de ahí va a dirigirse a la ampolla.
Eso por un lado. Por otro lado, el ovocito sale a través de la ovulación, sale del ovario, y justamente la trompa de falopio recibe al ovocito 2, lo recibe, y lo lleva también a la ampolla. Entonces, como hay espermatozoides esperando, ahí se va a producir en la ampolla la fecundación. Y ese ovocito ahí termina su segunda división meiótica y ahora sí se llama óvulo fecundado. Entonces, para que suceda todo eso, es importante que el espermatozoide se capacite. Si no se capacita, ese espermatozoide no tiene o nunca podrá fecundar a ese óvulo o ovocito, ovocito 2, no lo va a poder fecundar. ¿Ya? Entonces, miren, así sale el ovocito secundario del ovario. Recuerden, todo este es el ovocito, su núcleo, esto más teñido es el nucleolo, citoplasma del ovocito 2 o secundario, ¿sí? Lo que está en blanco está representando ahorita a la zona pelúcida, y las bolitas moradas vienen a ser las células foliculares que constituyen su corona radiante. Corona radiante y zona pelúcida son sus barreras de protección contra los espermatozoides. Así sale del ovario, miren, en la ovulación, y miren, ¿quién lo coge? Esta parte viene a ser, esto como dedos, y esta es la trompa de falopio, la trompa uterina, mejor dicho, sino que en esta parte termina como unos dedos. Esos dedos se llaman fimbrias. Entonces, las fimbrias recibe al óvulo, al ovocito 2, ¿no? Y lo lleva a esta región, a la región de la ampolla. Esta es la región de la ampolla. Aquí es donde se puede producir la fecundación. Y si se dan cuenta, miren, sale... Sí. Disculpe, después del núcleo, la otra zona, ¿cómo se llama, Miss? Oh, ya, vamos, acá. Sí, tenemos, miren, así sale el ovocito 2 o secundario, les decía, del ovario. Aún no es óvulo. ¿Por qué? Porque está saliendo como ovocito secundario. ¿Por qué? Está en metafase de la segunda división meiótica. Está en metafase 2. ¿Qué requiere para que acabe la segunda división meiótica? Que sea fecundado. Cuando es fecundado este ovocito 2 o secundario, recién será óvulo. El ovocito secundario se caracteriza porque tiene, miren, todo esto es el ovocito. Voy a poner mejor mi puntero láser. Ahí está. Todo esto es el ovocito. Esto que ven acá es su núcleo. Y lo más teñidito, basófilo, es su nucleolo. La parte blanquita que lo rodea, que rodea al ovocito secundario, se llama zona pelúcida o membrana pelúcida, también se le conoce. Y las células moraditas que están alrededor se llama corona radiada o corona radiante. ¿Sí? La corona radiada y la zona pelúcida son sus barreras de protección, ¿no?, contra los espermatozoides, ¿no? Son sus barreras de protección. Quiere decir que el espermatozoide que tiene capacitación tendrá, digamos, valga la redundancia, la capacidad de poder penetrar o destruir a esta corona radiante y perforar también o penetrar la zona pelúcida. ¿Para qué? Para que ingrese y se junten los dos núcleos. El núcleo del ovocito, o ya del óvulo, porque ya es óvulo, porque ya recibió la fecundación, y el núcleo del espermatozoide que estaría por acá. Es ahí que se forma el huevo o cigote. El huevo cigote, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, en este gráfico vamos a poder apreciar, les decía, miren, en la ovulación sale el ovocito 2, se dirige hacia la ampolla, la región de la ampolla es esta, que es la región un poquito más ancha, se puede decir, de la trompa, lo recibe las fimbrias, y acá, si se dan cuenta, aquí hay espermatozoides, ¿no? Ha habido relaciones sexuales, los espermatozoides han subido por la vagina, por el cuello uterino, por el útero, los espermatozoides han ido por acá, por la trompa, y se encontraron acá al ovocito. Se produce la fecundación, ¿no? Ya el ovocito se pasa a ser óvulo, va a ser un óvulo fecundado, ¿no? Y ese ovocito ya, como huevo cigote, miren, comienza a dividirse en dos células, en varias células, ya es el huevo, ¿ah? El huevo cigote fecundado,
tiene varias células acá, y acá también tiene varias células como si fuera una mora, y va ingresando al útero, y miren acá, este es el útero, esta es la parte que representa al endometrio, vemos que el huevo cigote se está implantando, ¿no? Con todas las influencias hormonales. Entonces les decía que para que se produzca la fecundación, o sea, para que el espermatozoide pueda fecundar al óvulo, tiene que capacitarse. Entonces, el espermatozoide debemos recordar que tiene su maduración. ¿Se acuerdan que les dije que existía el epidídimo, que era como una incubadora que le va a permitir al espermatozoide madurar? Los espermatozoides se forman en los túbulos, eso ya lo sabemos. De ahí pasaban a través de unos tubitos al epidídimo. En el epidídimo los espermatozoides iban a madurar, y dentro de esa maduración, ¿no?, iban a adquirir un movimiento débil, ¿sí? Luego, ¿no?, los espermatozoides, para que ya hagan su función de fecundación, tienen que capacitarse, les decía. ¿Y dónde se van a capacitar? En el aparato reproductor femenino. Allí, estas células, o sea, estos espermatozoides, ya van a adquirir una hiperactivación, ¿no? Quiere decir que es necesario que a la hora de entrar a la vagina, el espermatozoide o los espermatozoides se van a capacitar. Todas las secreciones que hay en la vagina, en el cuello uterino, ¿no?, todas las secreciones que hay en todo el aparato reproductor femenino, le van a ayudar al espermatozoide, le van a ayudar, pues, a que puedan cumplir su función. Un ratito, disculpen. ¿Aló? Bueno, cortar. Ya, entonces, es necesario entonces que el espermatozoide se capacite, ¿no? Y eso lo va a conseguir yendo, pues, a través del aparato reproductor femenino. Pero también es importante tener en cuenta que el espermatozoide, en su constitución, tiene una cabeza, tiene un cuello y tiene un flagelo. Y en la cabeza, acá justamente, no sé si se puede ver acá, esta parte de acá constituye una zona muy importante, ¿no? Esta parte de acá se llama su acrosoma. Su acrosoma. La cabeza es el núcleo viene a ser la parte que corresponde al núcleo de la célula, en este caso del espermatozoide. Aquí, este es el cuello, acá vamos a encontrar un montón de mitocondrias, y este es su flagelo. Y en la parte superior del núcleo encontramos al acrosoma. El acrosoma le va a permitir al espermatozoide, aparte de poder capacitarse, le va a permitir su reacción, esa función muy importante, ¿ya? La reacción acrosómica. La reacción acrosómica del espermatozoide es muy importante. A través de la reacción acrosómica del espermatozoide, este espermatozoide va a poder liberar enzimas. ¿Para qué? Enzimas que le van a ayudar ¿a qué? A romper las membranas protectoras del óvulo. ¿Está bien? No me alcanzó. Es reacción acrosómica, ¿ya? Ahí después lo he escrito. Reacción acrosómica está en función a su acrosoma. La reacción acrosómica se refiere a que al tener la capacitación, inmediatamente tiene la cualidad de poder, digamos, producir unas enzimas a nivel de su acrosoma que le van a permitir romper esto que es la corona radiada, y poder penetrar, ¿qué cosa? La zona pelúcida. Pero repito, eso lo podrá hacer solamente uno solo espermatozoide. Miles de espermatozoides entrarán al aparato reproductor femenino, pero solamente al final, solamente uno podrá tener esa capacitación y esa reacción acrosómica adecuada para poder romper esas barreras protectoras que tiene el óvulo. Miss, disculpe, cuando nacen gemelos... Ya. La formación de gemelos ya es lo que pasa es que a veces, cuando ya se produce la implantación, como que la placenta, digamos, el huevo cigote se divide. Pero eso lo vamos a ver ya seguramente cuando hagan la parte de implantación. Ahí, en la implantación, mira, uno es que a veces se implanta fuera del útero,
se llama implantación ectópica. Y otra es que la implantación dentro del útero, en el endometrio, está bien, pero a veces cuando el huevo cigote, ¿no? Como que se parte en dos. Y comparten los cromosomas, comparten todo, que pueden ser gemelos idénticos, o de repente hasta pueden ser solamente mellizos. Entonces, eso ya está, eso se produce en el momento de la implantación. Allí el huevo o cigote se va a dividir. Lo normal es que suceda esto, miren, esto, ¿no? Que se forme un solo huevo cigote a partir de la fecundación que se da en la ampolla. Ese huevo cigote se divide en dos células, miren, acá hay dos células, ¿no? Estadio de dos células. Luego van a ser 4 células, 8 células, 16 células y así. Pero sucede cuando ya entran al útero, porque acá está entrando, este huevo cigote se puede dividir en dos, pero con las mismas características. Todo es células en ese momento, ¿no? Y dentro de ese útero pueden compartir la misma placenta, hasta inclusive la placenta se puede dividir en dos, formando dos gemelos separados, ¿no? Entonces, eso ya se da al momento de producirse la implantación. ¿No? En este caso, entonces, de un solo sí. espermatozoides. Ajá. Claro, no es que haya, de repente ustedes están pensando de que varios espermatozoides fecundan, ¿no? Y que por ahí los gemelos, no. He oído en alguna oportunidad de que a veces, como tenemos dos ovarios, ¿no? Posiblemente por ahí se podría, pero eso no es tan conocido, ¿no? No los quiero confundir, solamente decirles que la formación de dos individuos, de dos seres, es por este blastocisto o huevo cigote se parten en dos, ¿no? Y pueden compartir la misma placenta, ¿no? Y se forman dentro de una placenta dos seres al mismo tiempo, que en un inicio todo es un conjunto de células. Creo que lo van a ver con más detenimiento cuando hagan la parte de implantación, ¿no? Entonces, aquí solamente vamos a ver que la fecundación, no crean que solamente hay uno o dos espermatozoides, muchos espermatozoides han llegado al sitio de la ampolla para poder fecundar, pero solamente uno pues ha podido fecundar, ¿no? Y vienen las divisiones que se van a dar a nivel de la trompa. Y miren cómo ingresa, ¿no? Entonces les decía pues que es importante que el espermatozoide pueda capacitarse. La capacitación se va a dar en el aparato reproductor con todas las secreciones que hay en el aparato reproductor femenino, ¿sí? Donde va a obtener una hiperactivación y además esa capacitación le va a permitir desarrollar en su acrosoma, que es esta parte superficial, enzimas que van a degradar o van a romper esas membranas protectoras que tiene el óvulo, como es la zona pelúcida y la corona radial. Entonces miren acá cómo los espermatozoides ingresan por la vagina, ¿no? Se abre el cuello uterino, ingresan por el útero y se van a las dos direcciones que tienen las trompas de falopio, se dirigen a la zona de la fecundación, que es la zona de la ampolla, el ovario, ¿no? Se ha producido la ovulación, el ovocito o el ovocito 2 pasa, ¿no? Y acá, donde se junta con el espermatozoide, ese ovocito termina su segunda división meiótica, que se había quedado en metafase 2, ¿sí? Y se produce la fecundación. Entonces, los espermatozoides suben de manera ascendente. Y en este caso, la ovulación, donde sale el ovocito, ¿no? Baja, o sea, desciende, ¿no? En cambio, el espermatozoide sube de manera ascendente, ¿no? Y en todas las paredes del aparato reproductor femenino, este espermatozoide adquiere capacitación, ¿no? Pero al final, una de ellas va a poder lograr la fecundación. ¿Cuáles son las fases de la fecundación? ¿No? Miren, cuántos espermatozoides pueden tocar la parte de la corona radiada, ¿no? Pero solamente uno podrá lograr pasar o penetrar la zona pelúcida. La fase de la fecundación comienza con la penetración de la corona radiada. La corona radiada o corona radiante es está formada por células foliculares, ¿no? Entonces, allí ya el espermatozoide, que ha sido totalmente capacitado, ¿no? Tiene esa cualidad que su acrosoma va a poder liberar enzimas. ¿Qué enzima? La hialuronidasa. Esta enzima le va a permitir, miren, penetrar la corona radiada.
Ahí está, cómo está penetrando. Esto que ven acá es la zona pelúcida, ¿no? Y todo esto sería el óvulo, ¿no? Vean acá. Entonces, aquí tienen para ustedes que puedan ver más gráficamente, ¿no? Miren cómo el acrosoma ha liberado la enzima hialuronidasa, que le permite hacer como una especie de túnel, ¿no? Para que destruya estas células foliculares de la corona radiada. De tal manera que las células se comienzan a desprender, miren, a desprender, y el acrosoma, miren cómo se empieza a partir, le aparecen como unos poritos, no sé si se aprecia bien acá, unos poritos, miren, unos poritos que le permite liberar otra enzima, ¿no? Esa es la reacción acrosómica. La otra enzima que va a liberar es la enzima acrosómica, o la acrosina, mejor dicho, la acrosina. La acrosina es otra enzima que produce este acrosoma, ¿sí? Y va a permitir a que este espermatozoide, digamos, se fusione, ¿no? Y permita, pues, digamos, ponerse en contacto con la zona pelúcida, acá está, con esa zona pelúcida, con ¿no? Es así que por acción de la enzima, primeramente, la hialuronidasa, las células foliculares han desaparecido, se produce lo que se conoce como la denudación. La denudación, ¿no?, de las células foliculares de la corona radiada prácticamente se dispersan por acción de esta enzima que es la hialuronidasa. Ya el espermatozoide está en contacto con la zona pelúcida y es así que empieza la siguiente fase, que es la penetración de la zona pelúcida. ¿Por acción de quién? De la acrosina. Pero para eso es importante que, no miren, que se produzcan unos poros en la parte superficial del espermatozoide, ¿no? Y libere la acrosina. Miren cómo se va denudando las células foliculares. Esa reacción acrosómica comienza con la denudación por efecto o acción de la hialuronidasa, ¿no? Y luego ya viene la acrosina, ya para penetrar, ¿qué cosa? La otra barrera, que es la zona pelúcida. Vean ustedes acá, ¿no? Se produce la unión, ¿no? Prácticamente, la unión, y es acá donde al fusionarse se va a producir justamente ese proceso muy importante que se llama reacción de zona, donde prácticamente la zona pelúcida va a producir algunas sustancias que va a impedir que otros espermatozoides puedan fusionarse o puedan penetrar. Cuando se une el ovocito o la membrana celular del ovocito, o del óvulo, perdón, con el espermatozoide, ya ningún otro espermatozoide puede penetrar, y si ha penetrado la zona pelúcida, ya esas sustancias que va a liberar la zona pelúcida las va a eliminar, las va a botar. Nadie puede estar en esa zona pelúcida, solamente el espermatozoide que ya tocó al ovocito, ya se tocaron ya. Es así que esa reacción de zona se conoce con el nombre, o se da, ¿para qué? Para evitar que otros espermatozoides puedan penetrar o fecundar a ese óvulo, que ya está fecundado. Eso se llama bloqueo de la poliespermia, ¿no? Esto es por parte de la zona pelúcida, que libera sustancias que evitan que otros espermatozoides puedan penetrarla y ponerse en contacto con el ovocito. ¿Está bien? Esa es cuando ya está unido, prácticamente el espermatozoide ya va a entrar ahorita entra al citoplasma del ovocito o del óvulo, porque ya en realidad al entrar recién va a ser óvulo. ¿Por qué? Porque recién se va a reanudar y va a terminar la meiosis 2, ¿no? Muy bien, entonces el ingreso del espermatozoide, miren cómo ingresa, ¿no? A través de la membrana del óvulo, ¿no? Son las primeras, para que puedan ver cómo luego la cola va desapareciendo. Recuerden que la cabeza es la parte del núcleo del espermatozoide, que se va a unir con el otro núcleo del óvulo, van a formar los dos pronúcleos, ¿no? Están los dos pronúcleos, miren cómo se van a funcionar los dos pronúcleos, y luego los dos pronúcleos se juntan, se fusionan, y van a formar miren cómo se juntan, y van a formar una sola célula, que ahora se va a llamar cigoto o huevo. Ese proceso se llama singamia. La fusión de los dos pronúcleos, ¿no?, del espermatozoide y del óvulo se va a llamar singamia, ¿no? Y van a dar origen así a una sola célula, ¿no?, que se llama ahora cigoto.
Una pregunta, si se está formando una sola célula, Estoy entendiendo. ¿no? El cual se ha formado por la unión de los pronúcleos femenino y masculino, ¿sí? ¿Cuántos cromosomas tendrá este cigoto? 32 cada uno. A ver, ¿alguien me puede responder? Cada uno. 43, 46. 46. Perfecto, gracias. Me quedo contenta. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que con la fecundación se restablece nuevamente el número diploide que empezó desde un inicio. ¿Se acuerdan? Empezó el nuevo ser con el número diploide de cromosomas. 23 de la mujer, 23 del varón. Así es. Entonces, ¿cuáles son los resultados de la fecundación? Aquí lo tienen. Restablecimiento del número diploide de la célula, variación de la especie, se determina el sexo genéticamente, se redistribuye el material citoplasmático y se produce el inicio de la segmentación o clivaje. ¿Qué es esto? Esto es de la segmentación. Miren cómo del ovario sale el ovocito 2 con la ovulación. El ovocito 2 se dirige a la ampolla, ahí están los espermatozoides. El espermatozoide fecunda al ovocito, al óvulo ya está, ya terminó su metafase 2, su meiosis 2, ya es óvulo, lo fecundó el espermatozoide, miren, se formó la singamia, o sea, una sola, la fusión de los dos pronúcleos, y se formó el cigote, ¿no? Miren, el cigote, huevo fertilizado, llamado cigote, miren la primera incisión, miren cómo luego al día 1, al día 2, ya hay, en ese huevo cigote, hay dos células, 1, 2, ¿no? Se llama estado de dos células. En el día 3 a 4, miren, el cigote tiene 4 células, 1, 2, 3, 4, y así va aumentando, 8 células, que no están compactas, están como que separadas. Se inicia la mórula. En el día 4, esas células que no están compactadas, que se inicia, está en mórula, miren cómo hace o pasa o entra al útero. Ya las células están más compactadas, se llama mórula, sigue llamándose mórula. Entonces la pregunta es acá, ¿en qué estado del huevo cigote ingresa al útero? ¿Y a los cuántos días? Esa es la pregunta que les van a hacer. ¿En qué estado o en qué estadio el huevo? Porque miren, el huevo cigote formado también tiene estados. Estado de 2 células, estado de 4 células, de 8 células, de 16 células, ¿no? Yo les pregunto, ¿en qué estado del huevo o cigote, ¿no? Ingresa al útero? ¿Y a los cuántos días? En el estado de 8 células, día 4. Muy bien. ¿Y cómo se llama ese estado? Específicamente está en paréntesis. Se llamará, de ahora en adelante, mórula, exactamente. Mórula. ¿Por qué? Porque tiene la forma de una mora. Al cuarto día hace su ingreso el huevo cigote en estado de mórula. Ya no le pongan estado de 8 células. Aquí ya mórula. Y miren, ¿qué sucede en el día 5? En el día 5 ya estamos en un estado diferente a la mórula. Miren al huevo cigote. Tiene como acá como un espacio celestito y una especie acá más teñida, ¿no? Se va a llamar estado temprano del blastocisto. O sea, deja de ser mórula para entrar a otro estado que se llama blastocisto. Día 5. 6, 7. Última etapa del blastocisto. Y así. Y en 9, miren, ya empieza el blastocisto. Esta parte de acá como que le empiezan a salir como unas patitas y comienza el proceso de la implantación. Miren, la implantación, ¿cómo va a comenzar ahí? La implantación. Estamos hablando de la primera semana prácticamente, ¿eh? ¿No? Entre 8, o sea, no es nada así, digamos, fijo, puede ser entre 8, a veces 7, 8, 9 días, ya empieza el proceso de la implantación, que será tema de la siguiente. ¿No? Miren cómo quedó el ovario, ¿no? Se organiza el cuerpo amarillo, etc. Y bien, entonces, si les preguntan, por ejemplo, ¿en qué estado del huevo cigote se produce la implantación? ¿Qué responderían? La mórula.
Implantación. Ingresa al útero en mórula. Implantación, acá está. ¿Qué dice acá? ¿El blastocito? Así es, blastocito. O blastocisto. Blastocito también pueden decirlo, así es. En estado de blastocisto. En estado de blastocisto se va a dar la nidación o implantación. ¿Cuáles son las características del blastocisto? Miren, las células que antes eran como mora, que estaban llenas, se conglomeran o se apilan hacia un sector nada más. Estas células, que se van a llamar blastómeras, aquí se va a formar el embrión, el ser humano aquí. Se va a formar un hueco, que se va a llamar blastocele. Y va a estar rodeado por estas células aplanaditas, que se llama trofoblasto. Y el trofoblasto va a dar lugar a la placenta. ¿Se dan cuenta? Miren, si esto es el endometrio uterino, en esa primera semana, ¿qué cosa se va a producir entonces? Día 8, 9, la implantación del blastocisto. Todo esto es el blastocito o blastocisto, como quieran llamarlo. Así se da inicio a la implantación. Miren cómo le aparecen estas partes como unas interdigitaciones, que viene a ser parte de la placenta, se introduce en ese endometrio. Estas células que están acá, que son las blastómeras, van a dar lugar al embrión, al ser humano. Todo esto que rodea también es parte de la placenta. Y así se va a introducir en este endometrio uterino y así se va a dar inicio a la implantación. Bien, esto es todo lo que quería compartir con ustedes. No sé si tendrán alguna pregunta. Sí, mismo. No entendí nada. Las más pequeñas, ¿no? De medianito tamaño, espermatocitos 2, y de ahí los puntitos chiquititos o alargaditos vienen a ser las espermátides. Lamentablemente no vamos a ver espermatozoides, hasta espermátides se puede ver, ¿ya? Esa secuencia tienen que ver en el túbulo seminífero, ¿ya? Y por fuera del túbulo seminífero, aquí está, acá hay un túbulo, acá hay otro túbulo, acá hay otro túbulo, tienen que identificar a las células de Leydig, o sea, en el tejido conectivo o en el espacio intersticial, aquí. Eso es lo que tienen que ver. Esa es la primera. La segunda, creo que es la misma, a mayor aumento. Espérate un ratito. A mayor aumento. Es lo mismo, pero está a mayor aumento, ¿no? Es lo mismo. Ahí está. Ustedes ya tienen, por ejemplo, ¿cómo se llamaría esta célula? Acá se ve bonito. ¿Quién me puede decir? Esta célula que está acá. Espermatogonia, ¿no? Las espermatogonias. Mira bien, mira, tiene como que fuera un núcleo bien definido. En la célula de Sertoli. Exacto. Cuando vean un puntito así y como que una forma triangulada es Sertoli, perdón. ¿Cómo se llama esta franja? ¿Alguien sabe? ¿Epitelio? Membrana basal es la respuesta correcta. Muy bien. ¿Cómo se llamarán esas células grandotas que su núcleo están como en ovillo? Mira, como en ovillo. Son grandes, ¿ah? Espermatocito 1. Perfecto. Ya. ¿Y estas más medianitas? Espermatocito 2. Así es, espermatocito 2. Muy bien. Quiero que vean unos espermatocitos. Ahí está. ¿Cómo se llaman estos? Pegados a la membrana. Espermatogonias. Perfecto. Estamos ahora en la membrana basal y por fuera de la membrana basal hay tejido conectivo. Miren acá. ¿Cómo se llaman estas células? Si estamos en el tejido conectivo. Las células de Leydig. Muy bien, Leydig. Este es tejido conectivo. Miren bien la diferencia, ¿ya? Leydig, muy bien. Lo mismo, células intersticiales para ver Leydig. Es la misma lámina, pero están como que, miren, túbulo, tejido conectivo intersticial, Leydig, todas son Leydig. Las células damas producen testosterona. Bueno, vamos a ver ahora lo que corresponde al lugar donde los espermatozoides llegan para su
maduración, donde van a adquirir un movimiento débil, pero por lo menos van a estar un poco más fuertes que cuando salieron del túbulo seminífero. Ese lugar se llama epidídimo. El epidídimo está constituido también por túbulos, pero se van a llamar conductos epididimarios, ¿ya? Conductos epididimarios, ¿no? Entonces vamos a ver, lo voy a poner a mayor aumento para poder ver, ¿no? Que el epidídimo son tubos epididimarios, como pueden ver, pero su pared es un epitelio. Es un epitelio, no lo ha puesto acá el doctor, creo, no lo vamos a ver, no lo ha puesto. La pared, el epitelio que tiene el epidídimo es un epitelio, les dije hace ya un momento, que es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, con estas puntitas que miran hacia la luz. Esas puntitas se llaman estereocilios, así se llaman. Es un epitelio entonces pseudoestratificado, cilíndrico, con estereocilios. Y en la luz de ese conducto epididimario van a albergar o recibir a los espermatozoides recién formados en el túbulo seminífero, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, miren, histológicamente, todo esto es el epidídimo. Si se dan cuenta, este es un epitelio. Aquí no hay espermatogonios, no hay espermatocitos, no, nada de eso. Solamente tiene un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, con puntitas, estas puntitas que miran al centro. Esas puntitas se llaman estereocilios, ¿sí? ¿Ya? Y este espacio le sirve para almacenar acá a los espermatozoides que se han formado recientemente en los túbulos seminíferos, ¿sí? Entonces la función del epidídimo justamente es maduración de los espermatozoides. Después también tenemos que identificar el útero. Miren qué bonito, el útero, ya saben ustedes, en fase de proliferación, ¿no? Me refiero al endometrio uterino, ¿verdad? En fase de proliferación, también llamada fase estrogénica, y el útero en fase secretora, o secretor, también conocido como progestacional, ¿no? O progesterona también se llama. Miren, en el útero proliferativo, recuerden que en el ovario se está secretando bastante estrógenos. Entonces, eso va a hacer que en el endometrio uterino, las glándulas endometriales comiencen, ¿no?, a proliferar. Por eso se llama endometrio proliferativo. Miren, esas son las glándulas endometriales, ¿no? Esta es la parte que corresponde al endometrio. Debajo del endometrio estará el miometrio. En el útero secretor, recuerden, ¿qué se está secretando en el ovario? ¿Qué hormona se está secretando en el ovario? Progesterona. Muy bien, progesterona, perfecto. Entonces, en el endometrio uterino estamos en una fase secretora también, ¿no? Por efecto de la progesterona. Entonces, las glándulas endometriales que acá son rectas, miren, rectas, sí hay varias, pero son rectas, delgaditas, pequeñitas. Miren qué le pasa a las glándulas endometriales. Comienzan a aumentar de tamaño y sus, digamos, se vuelven como onduladas, tortuosas o en serrucho. Esa es la característica del endometrio secretor, por efecto de la progesterona. ¿Está bien? Esa es la parte del endometrio, ¿eh? Porque debajo de ello se encuentra el miometrio. Entonces ustedes tienen que identificar en sus láminas, ¿no?, el útero proliferativo, o mejor dicho, el endometrio proliferativo, caracterizado por esto, ¿no? Van a identificar esto. Miren, las glándulas son estas. Son pequeñas, pueden ser alargadas también, pero miren, son lisas, rectas, rectilíneas, ¿sí? Este es el endometrio uterino en fase de proliferación por efecto de los estrógenos producidos a nivel del ovario. Coincide con la fase de formación o desarrollo de los folículos en el ovario. Mientras que, falta esta, ¿no? Tenemos esta, que es el útero o el endometrio secretor. Miren las glándulas endometriales, son más anchas, contienen sustancias como por ejemplo glucógeno, van a secretar sustancias nutritivas porque están esperando una posible implantación aquí, ¿no?
Entonces se están preparando, el endometrio se está preparando para una posible implantación. Las glándulas endometriales, miren, se vuelven tortuosas, como que en serrucho, son más anchas, ¿no? Este es el endometrio en fase secretor, por efecto de la progesterona principalmente. No sé si tienen aquí alguna duda. ¿Alguna pregunta, por favor? No sé, creo que me he ido muy rápido acá. No sé. ¿Se ha entendido, chicos? Sí, sí, se entendió. Entonces la idea acá es que ustedes identifiquen en sus fotos, el doctor me ha dicho que ustedes tienen las fotos, tienen que identificar, ¿no?, las células, ¿no? Más que nada, acá es una vista panorámica, ustedes van a señalar acá, por ejemplo, ¿no? Luz del túbulo seminífero acá. Acá van a poner tejido conectivo intersticial o espacio intersticial, ¿no?, como quieran llamar. Acá le van a poner células espermáticas en diferentes estadios de desarrollo, porque no se distingue bien. En las siguientes, ya, acá sí. Entonces acá sí tienen que señalar, pues, tejido conectivo, la membrana basal, las células que están pegadas a la membrana basal, recuerden, son los gonios, espermatogonios, las más grandes. Acá sí tienen que hacer una diferenciación, ¿ya? Ustedes tienen que nominar en sus fotos. Acá le ponen luz, por ejemplo. Estas grandotas son los espermatocitos primarios, ¿no? Sertoli. Gonios, pegados a la membrana, ¿no? Y así. Espermatocitos secundarios. Y si ven por ahí espermatis, también le ponen espermatis. Acá es para reconocer células intersticiales de Leydig. Las células intersticiales de Leydig se encuentran en el espacio intersticial justamente, y son estas, ¿no? Y tienen que reconocerlo, ¿por qué? Porque acá hay un tubo, acá hay otro tubo, y aquí hay otro túbulo seminífero, y ahí se encuentra el espacio intersticial o tejido conectivo intersticial. Ahí están las de Leydig. Y así, ¿no? El útero en diferentes fases, el epidídimo primero, no se olviden el epidídimo con su pared de células que tienen un epitelio pseudoestratificado con estereocilios. Aquí llegan en la luz llegan los espermatozoides para su maduración, ¿no? No olviden que ahí los espermatozoides adquieren una movilidad débil. Luego van a reconocer el endometrio, el útero, ¿no? El endometrio uterino. Miren, las glándulas, que son estas, son rectas. Abundantes sí, porque están proliferando. Y coincide con la etapa de crecimiento de los folículos en el ovario, donde está regulado por la FSH, que está haciendo que el ovario comiencen a formar los folículos primarios, secundarios, ¿no? Y así. Y esos folículos tienen, pues, acuérdense, las técnicas que producen el estrógeno, y ese estrógeno influencia acá y hace que las células, o mejor dicho, las glándulas endometriales estén en fase de proliferación, ¿no? Cuando ya se produce la ovulación en el ovario, se forma el cuerpo amarillo, y en el útero, en el endometrio uterino, eso permite la progesterona producida por el amarillo, por el cuerpo amarillo, hace que las glándulas endometriales como que se engorden, ¿no? El endometrio se engorde también, miren, se engruesa, es mucho más grueso el endometrio uterino, todo esto es el endometrio uterino, ¿no? Y las glándulas endometriales tengan un aspecto tortuoso o en forma de serrucho. Esa es la fase secretora del endometrio uterino. Bueno, esto es todo por ahora. No sé si tendrán alguna pregunta.